A lo largo de este primer set de videos, hemos abarcado nada más un paso de lo que es elaborar un presupuesto de capital, que está relacionado con la gestión de recursos a largo plazo. Hemos estado únicamente estimando los flujos de caja libre futuros del proyecto. Eso está conectado con el tema anterior y por eso es que he llevado esta secuencia. La elaboración de los flujos de caja tiene que quedar bien claro para luego proceder a evaluar la viabilidad del proyecto. Porque si estos flujos de caja libre no están bien proyectados y bien calculados, podemos tomar decisiones erradas en la actualidad. Y eso es lo que se busca minimizar, independientemente de que estemos en una situación económica, por ejemplo la venezolana, que es bastante difícil de llevar. Mientras más acertadas sean nuestras proyecciones o se adecúen a la realidad y que el cálculo esté bien hecho, pues las cosas van a salir mejor de lo esperado. En este tema de proyecciones, recuerden, más que llegar al número, hay que tener una buena estimación que nos permita no solamente tomar decisiones, sino que nos permita tomar medidas correctivas en caso de que no lleguemos al resultado esperado. Sin más preámbulos, ¿cómo evaluamos la viabilidad del proyecto? Ya les voy a poner acá una serie de pasos. No me voy a extender mucho en esto. Van a ver la lista y van a decir, bueno, esto está como un poco redundante. Creo que es lógico pensar en que sí, hay que generar propuestas, hay que revisarlas, tomamos la decisión, implementamos y le damos seguimiento. Pero si supieran que esto se ve muy evidente en el papel, pero en la práctica no es nada fácil de llevar. Se preguntarán, ¿por qué estoy resaltando en rojo estas dos, vamos a decir, estos dos pasos sobre los demás? Porque aquí es donde está el meollo del asunto, aquí es donde está el verdadero trabajo. Porque si hablamos de generación de propuestas, el gerente financiero tiene que identificar qué ofrece el mercado. Además de que se tiene que adaptar al presupuesto que ya Tesorería aprobó y saber que tenemos los recursos para poder abordar los proyectos más atractivos, sabiendo que, bueno, la competencia también está pendiente de llevar ese valor agregado. Y lo que tiene que hacer aquí el gerente es identificar estas propuestas y decir, bueno, de un lote de 10 propuestas pude tomar dos. De esas dos tomamos la decisión de ejecutar una de ellas. Entonces, esa es la idea. Una vez que tenemos ya ese proyecto o esa serie de proyectos, que esto se suele hacer en paralelo, ¿ok? Una vez que tenemos esta lista, procedemos a revisar, a depurar y analizar lo que sería efectivamente el flujo de caja proyectado, lo que sería también su valoración. Eso es el foco que vamos a tener ahora para poder determinar esa viabilidad, esa rentabilidad y tomar la decisión de ejecutar ese proyecto. Recuerden, se basa en estimaciones futuras para tomar una decisión en el presente. Y allí tenemos que ver ese valor, esa captura de valor que le va a generar a la organización. Ahora, tomamos la decisión, implementamos el proyecto, esa expansión, compramos esa maquinaria, compramos, a ver, ese terreno donde vamos a construir unas nuevas oficinas, compramos ese galpón, pero más allá de decir que el proyecto va, tenemos que asegurarnos de que así sea. El seguimiento es la parte más compleja porque tenemos que asegurarnos que esas proyecciones, esas premisas que establecimos en el presupuesto se cumplan y que todos los años podamos llegar a ese flujo de caja libre que tenemos previsto. Y en caso de que no sea así, tenemos que pensar rápidamente en qué hacer para poder llegar. Claro, si quedamos por debajo del esperado y si quedamos por encima, pues excelente, se reinvierte ese dinero. Eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a imaginar, por ejemplo, aquí les dejo algunas opciones interesantes de utilizar el dinero, no solamente si tenemos excedentes, sino imagínense un escenario en donde ni siquiera lleguemos al paso número uno. El mercado no ofrece estas propuestas. ¿Qué puedo hacer yo con el dinero? Aquí lo tenemos. Podemos, por ejemplo, deuda pendiente, vamos a repagarla. Vamos a pagar deuda de manera anticipada, claro, si se permite. Vamos a librarnos de esos compromisos. También se puede, por ejemplo, pagar dividendos a los accionistas para que ellos puedan ver líquido esa retribución que nos han hecho. Y también se puede, ya lo vimos, recomprar acciones para poder, de alguna manera, limitar esa oferta en el mercado y poder beneficiar a los accionistas, siempre y cuando entendiendo que
eso aporte a largo plazo a todos los grupos de interés. Bien, vamos a enfocarnos en estos dos pasos porque esto es lo que vamos a hacer a nivel práctico. Ya cuando tomemos la decisión y digamos arranca, se implementa y esperemos que eso se pueda cumplir. Tenemos que entonces evaluar estas inversiones y tenemos que ver cuál metodología de valoración vamos a utilizar. Nosotros nos vamos a enfocar en la segunda. ¿Por qué? Porque el valor de liquidación de los activos parece ser un escenario que es muy pesimista. Es un escenario de decir, mira, ¿cuánto valen mis activos en el mercado si yo descontinuara operaciones o si simplemente lo sacara del proceso productivo? Eso suena un poco trágico. Yo me voy a quedar con la idea de que podemos tomar los flujos de caja proyectados y darles un valor hoy, presente o actual para poder determinar esa viabilidad. Y para eso tenemos que recurrir a herramientas y fórmulas matemáticas. Aquí es donde hacemos como este crossover de lo que es finanzas como tal, lo que hemos visto, y le vamos a incorporar lo que son las matemáticas financieras. Y aquí se conectan esas dos materias finalmente. Esto va a implicar quizás reconocer estas fórmulas, algún repaso, hay que familiarizarse nuevamente con estas herramientas porque va a ser medular para poder tomar una decisión. Los flujos de caja por sí mismos no asegurarán que un proyecto sea bueno. Y para eso tenemos que tener la teoría y las bases claras. Y yo les voy a dejar aquí una pregunta que inclusive, esto lo vimos comenzando el curso, cuando estábamos viendo esa introducción. Vuelvo a retomar aquí. Los flujos de caja que genera una inversión valen lo mismo, sabiendo que se generan en momentos diferentes y que están ubicados en diferentes puntos en el tiempo. Se los dejo por un segundo. Yo creo que ya aquí la respuesta, si han llevado como el hilo conductor de toda esta historia, ya la saben. Además, piensen como un activo individual, como también puede ser una empresa. Lo que podemos observar, ya aquí spoiler la respuesta, pero la realidad es, una empresa genera flujos de caja, usualmente, dependiendo de en qué momento se quiera analizar. Se hacen cortes anuales y así como se generan ganancias y pérdidas en una empresa, también se genera flujo de caja. Y tenemos que entender que el flujo de caja del periodo 1 no vale lo mismo que el del periodo 2 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se pueden tomar decisiones con estos flujos de dinero diferentes dependiendo de cuándo se generen y siempre se va a valorar más los flujos de caja más cercanos al presente que aquellos que están más alejados. Valor del dinero en el tiempo. Ahora lo vamos a aplicar. ¿Qué tenemos que entender? Que para cuantificar el valor no basta con decir que tengo los flujos de caja libre proyectados. Si yo quiero llegar a un valor presente y poder valorar este activo, esta inversión, yo tengo que tomar en cuenta lo que es el costo por el uso del dinero, lo que sería ese rendimiento que me exigiría aquella persona que financiaría el proyecto, entendiendo lo que está dispuesto a sacrificar, porque estamos hablando de un tercero que está cediendo su dinero para que nosotros podamos adquirir estos activos. Y sabiendo que pueden tomar unas decisiones diferentes, confían en nosotros y tenemos que tomar en cuenta el costo de oportunidad o lo que sería la tasa de rendimiento que exigen estos inversionistas, sean de deuda o sean de patrimonio, sean acreedores de deuda o sean accionistas. Entonces, ¿qué no es correcto? Y me disculpan que esto está como movido. A mí me da bastante OCD ver esto, pero bueno. ¿Qué es lo que importa aquí? Lo que tienen que entender es que este cálculo no es correcto. Esto es un error muy común, pero no se puede pensar en la idea de que tu negocio o un activo o una inversión es la suma algebraica de sus flujos de caja futuros. Esto es algo muy intuitivo, que tiene sentido pensarlo, sí, pero como están ubicados en tiempos diferentes, esto a nivel de equivalencia financiera no están en el mismo lugar. Y si se quiere llevar todo al mismo lugar, a lo que sería ese valor actual o valor presente en el tiempo cero,
tenemos que descontar los flujos de caja y trasladarlos al presente utilizando la tasa de rendimiento que exige un inversionista por colocar su dinero en este proyecto que va a generar estos flujos de caja. Se supone que con este flujo de caja se le paga al accionista, se le paga al tenedor de bonos, se le paga a los bancos. Entonces, a medida que el flujo de caja esté más lejos, el descuento es más agresivo porque se va a recibir en el futuro y lo que se busca es tener el dinero a la mano porque con eso es que tomas decisiones. Entonces, yo pudiera decir que mi activo, mi empresa, mi negocio, todo, porque aplica para activos individuales como empresas o negocios en marcha, sería la suma del flujo de caja descontado. Esa es la lógica. Y vamos a ver una serie de fórmulas que nos permiten hacer valoraciones de este tipo. Tenemos que entender que la mayoría de las operaciones financieras implican múltiples flujos de caja durante un periodo determinado de tiempo, lo que es el horizonte de inversión. Y tenemos que entender que para valorar estas propuestas se va a requerir más de una sola cantidad de flujo de caja generado. Y vamos a recordar lo que son estas fórmulas de matemática financiera y les voy a hacer una asociación con lo que, a ver, ya vieron en esa materia en su momento. Si yo quiero determinar el valor presente de un flujo de caja que está en el futuro, yo tomo ese valor, este sería mi valor final o mi monto, y lo divido entre 1 más la tasa de rendimiento elevado a ese periodo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer, porque simplemente hacemos ese traslado en el tiempo hasta el momento cero y traigo el flujo de caja a su equivalente en el tiempo. Entonces, esto sería lo que vieron en matemática financiera como la I minúscula o la tasa de interés, pero aquí no solamente hablamos de la tasa de interés, este rendimiento puede implicar, como les digo, lo que exigen los que tienen deuda, los que financiaron, por ejemplo, con un préstamo bancario, como pueden ser también aquellos que exigen rendimientos por invertir en acciones de la empresa o poner capital. Entonces, lo estoy llevando todo a términos de lo que hemos visto aquí en finanzas. Esta es la fórmula más usual, lo que sería una renta variable. Digo renta porque son varios flujos de caja que pueden ser fijos o pueden ser variables, pero aquí estamos hablando de flujos de caja que son iguales y consecutivos. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos, y voy a corregir, me equivoqué, esto es variable porque es una sumatoria. Esta es una renta variable, ya a continuación les voy a mostrar lo que es la renta constante. Por eso ven que es una sumatoria que va de tiempo 1 a n, que es lo que va a durar la operación. Esta sí es constante, esta sí. Y aquí lo dije, no sé por qué tuve esa confusión. Pero esto sería la fórmula de cómo calcular el valor presente de una serie de flujos de caja que son constantes. A esto se le llama la renta vencida, porque se asume que los flujos de caja se generan al final de cada periodo y al final de cada año. Simplemente toman el flujo de caja, lo multiplican por este factor. Sería 1 menos 1 más la tasa de rendimiento elevada a la menos n, pendiente acá, dividido entre R, asumiendo que esta tasa siempre va a ser anual. Si yo quiero tomar estos flujos de caja y ahora llevarlo a perpetuidad, es decir, que sea algo indefinido, simplemente tomo el valor, esta renta, este flujo de caja libre, que es constante, y lo divido entre la tasa de rendimiento. Por último, tenemos lo que sería un flujo de caja perpetuo, pero que sería creciente también al mismo tiempo. Es decir, este flujo de caja va a crecer a un ritmo, ¿ok? A lo largo del tiempo de manera indefinida, y en este caso estamos hablando de un flujo de caja perpetuo creciente. Tomo el valor y lo divido entre la diferencia de la tasa de rendimiento menos la tasa de crecimiento. Fíjense que a lo largo de estas fórmulas siempre indico qué significa cada cosa. El flujo de caja libre sería el valor futuro obtenido producto de nuestra proyección y R sería la tasa de rendimiento exigida por los inversionistas. Ustedes me dirán, ¿cómo yo determino esa tasa? Pues les voy a dar una introducción y más adelante, en el último tema del curso, les voy a enseñar cómo se calcula. Lo que sí les puedo decir es que independientemente de la forma del flujo de caja, del tipo de renta o modalidad que nosotros vayamos a cuantificar esto, lo que tienen que llevarse es
cuando un proyecto es atractivo. El tema de las fórmulas se repasa. ¿Son fórmulas que van a tener unas premisas? Sí. ¿No voy a buscar darle demasiado la vuelta? No. Vamos a llevarlo exclusivamente a proyectos de inversión. No tienen que darse un repaso completo de matemáticas financieras. Simplemente tienen que familiarizarse de nuevo con las fórmulas, con la estructura y hacer ejercicios que yo les voy a proponer. Pero, ¿qué quiero que se lleven? Que entiendan que un proyecto es atractivo cuando se cumplen 3 condiciones. Se recupera la inversión, lógico. Esto es lo primero que uno piensa. Por lo menos lo que yo puse, lo tengo que recuperar. Además, yo puedo pagar por el uso del dinero. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de rendimiento que exigen las personas que confiaron en nosotros y pusieron su dinero allí. Tenemos que pagarles a todos con ese flujo de caja. Y además tenemos que generar valor, es decir, tenemos que generar un excedente tomando en cuenta el nivel de riesgo que implica nuestro proyecto. Entonces, si cumplimos estas 3 condiciones, vamos muy bien, porque este excedente nos va a permitir reinvertir y volver a este proceso de presupuesto de capital y hacer que nuestros activos crezcan para que nuestro negocio maximice su valor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a cuál tasa descontamos los flujos de caja? Porque tenemos que tomar ese rendimiento que implica que estos flujos de caja van a ser posibles que se generen. Y gracias a la inversión en este proyecto se genera un rendimiento y nosotros vamos a pagar ese rendimiento. Entonces, ¿quiénes nos van a exigir? 2 personajes de manera muy simplificada. ¿Cómo está compuesta esta R? Por el costo de pedir prestado, si nuestro proyecto se va a financiar, por ejemplo, con un banco, o si nosotros emitimos bonos en el mercado de capitales, eso se llama RD, que sería rendimiento de la deuda, y también pudiera pasar que tenemos emisión de acciones. Entonces hay un costo del patrimonio, si tenemos accionistas en general, sean comunes o preferentes, pero se puede globalizar en lo que sería la RE, rendimiento patrimonial. Digo la E porque es equity, es patrimonio en inglés. Y aquí deuda, pero claro, en inglés es debt. Entonces, pueden haber proyectos que estén financiados nada más con deuda. Entonces, solo aplicamos esta tasa RD. Pueden haber proyectos que se financien 100% con patrimonio y aplicamos esta tasa. Pero si tenemos un proyecto mixto, tenemos que considerar una tasa global. Una tasa global que tome en cuenta ambos rendimientos, ambos niveles de riesgo, y eso se cuantifica en lo que es el costo de capital. Capital que puede venir por pasivo o por patrimonio, y eso se le llama, en inglés, lo que sería la WACC, que en español es el costo promedio ponderado de capital. En inglés, Weighted Average Cost of Capital. Y con esto tenemos que tomar en cuenta no solamente los rendimientos de ambos, sino el peso que implica cada fuente de financiamiento en la estructura de capital del proyecto. Vamos a asumir, para ya cerrar, que esta tasa, a lo largo de este tema, yo se las voy a dar. Y siempre va a ser un dato en todos los ejercicios, pero ya en el tema 6, en el último, para cerrar el curso, vamos a determinar, vamos a dar contexto sobre lo que es la WACC y cómo se calcula y cómo se interpreta para que tengan el panorama completo. Eso ya lo veremos más adelante. Vamos a continuar entonces con este tema en el siguiente video. Seguimos en el aula financiera UCAP.